Ya. Cordial saludo, estimado director de la UGEL Carhuaz, estimados jefes de área y profesionales que nos acompañan. En esta mañana se les ha invitado a ustedes para hablar sobre el tema evitar la revictimización del estudiante a fin de que no se incremente el daño sufrido y que se inicie el proceso de sanación de manera pronta con asesoría de las áreas pertinentes. Este ciclo de conferencias o webinar que se van a dar es para levantar algunas observaciones que nos ha hecho Contraloría respecto al trabajo que se está haciendo en las diferentes instituciones. Entonces, vamos a ir de una vez a la exposición. Sé que ustedes seguro están ansiosos de saber de qué se trata o de repente recordar. Y en realidad este webinar va a ser bien democrático. O sea, hay cosas que seguro ustedes nos van a contar en su experiencia que tienen como directores o docentes para poder amenguar esta situación de la revictimización. Entonces, sin más ni más, pidiéndole permiso a los usuarios, voy a empezar con este trabajo. Voy a poner en el modo presentación total, ¿ya? Bien, se observa, ¿no? La pantallita completa. Bien, la revictimización. Memoricen en un instante esa figurita para poder empezar. Algunos conceptos necesarios, importantísimos, para poder de una vez por todas ser parte de esta exposición. ¿Qué es una víctima? Es la persona que ha sufrido una pérdida, daño o lesión, sea en su persona propiamente dicho, su propiedad o sus derechos humanos. Es cualquier persona que ha sufrido menoscabo de sus derechos como consecuencia de un delito. ¿Qué es la victimización? Una persona es victimizada cuando cualquiera de sus derechos han sido violados por actos deliberados y maliciosos. ¿Y qué es la revictimización? Acciones u omisiones que incrementan el daño sufrido por la víctima como consecuencia de su contacto con las entidades encargadas de la atención, protección, sanción y recuperación frente a la violencia. Bueno, basándonos en la pirámide de Helsen, ¿qué dice nuestra Constitución del Perú? La Constitución del 93. La Constitución Política del Perú establece en su artículo 2, numeral 24, literal H, que nadie debe ser víctima de violencia moral, psíquica o física, ni sometido a tortura o a tratos inhumanos degradantes. Y es en su artículo 4, se establece que la comunidad y el Estado protegen al niño, al adolescente, a la madre y al anciano en situación de abandono. Los derechos fundamentales que deben ser respetados, pero muchas veces no solo es victimizado, sino también revictimizado. En otras palabras, nos dicen, bueno, en este caso, viendo nuestra competencia, que el niño, niña y adolescente es un sujeto de derecho. Así en síntesis. Pasamos a la siguiente diapositiva. La revictimización está prohibida.
y así lo ha establecido el Acuerdo Plenario 1 del 2011. Dice lo siguiente: a efectos de evitar la victimización secundaria, en especial de los menores de edad, mermando las aflicciones de quien es pasible al abuso sexual, bueno, en este caso el Poder Judicial lo toma del abuso sexual, pero vamos a ver después que está en todos los ámbitos, se debe tener en cuenta las siguientes reglas. A. Reserva de las actuaciones judiciales. B. Preservación de la identidad de la víctima. C. Promover y fomentar la actuación de única declaración de la víctima. En lo posible, tal técnica de investigación deberá ser precedida de las condiciones que regula la prueba anticipada del artículo 242 del nuevo Código Procesal Penal. ¿Qué tipos de violencia se dan en nuestro ámbito? Y por qué no decir en el Perú y en el mundo, quizás. La violencia física es todo acto o conducta que causa o pueda causar daño en la integridad corporal de la salud. Por ejemplo, puntapiés, puñetes, coscorrones, jalones de cabello, mordeduras, reglazos, correazos, entre otros similares. Este tipo de violencia incluye el maltrato por negligencia, o sea, por descuido o por privación de las necesidades básicas, que hayan ocasionado daño físico o que puedan llegar a ocasionarlo, sin importar el tiempo que se requiera para su recuperación. La violencia psicológica, toda acción u omisión que cause o pueda causar daño psicológico, trastornos del desarrollo o privaciones, por ejemplo, ridiculizar, aislar, insultar, menospreciar, denigrar, amenazar, asustar, entre otros similares. Y considerado de repente el más grave, la violencia sexual. Todo acto de índole sexual propiciado por un adulto o adolescente para su satisfacción. Puede consistir en actos con contacto físico o sin contacto físico. Fíjense, nosotros como docentes y ustedes como administrativos siempre tenemos que tener en cuenta dónde nos ubicamos y más que todo, por ejemplo, a nosotros los docentes, ¿qué deberes debemos de cumplir? Siempre tener en cuenta el artículo 40, donde ahí están los deberes que debemos cumplir. Todos los que estamos en la ley 29.944. Los auxiliares, los administrativos, deben tener en cuenta la ley servil, el artículo 85, las faltas de carácter disciplinario. ¿Por qué digo eso? Fíjense, aparte de eso, el equipo de convivencia viene trabajando con el Decreto Supremo 004 del 2018 del Ministerio de Educación y habla de la promoción de la convivencia, que se refiere al buen trato, espacios saludables, trabajo con padres de familia, participación estudiantil, normas de convivencia participativa. También se habla de la prevención de la violencia, identificación de situaciones de riesgo, desarrollo de habilidades socioemocionales, mecanismos para la resolución de conflictos, conocer los protocolos de atención y difusión del CICD. Atención de la violencia. Y acá está el tema que justamente vamos a exponer, o estamos exponiendo. No revictimizar, está primerito. Aplicar los protocolos, la atención oportuna de casos y la separación preventiva del agresor. Hace un instante hemos visto la revictimización, pero vamos a ubicarnos, ¿ya? Así en forma general, vamos a ubicarnos. Las tipologías de victimización. Según Thorsten Selling, hay tres tipos de victimización. La victimización primaria, la victimización secundaria, que en realidad es la revictimización, y la revictimización terciaria. Primaria, que lo vamos a ver dentro de un instante, víctima como consecuencia de un hecho directo. La secundaria, la revictimización, consecuencias psicológicas, sociales, jurídicas, etc. Y la victimización terciaria, que muchos de nosotros lo vamos a detectar, es el estigma social por el hecho sufrido. Pero ahora, en
ya viendo detenidamente qué es la victimización primaria. La victimización primaria es el daño que sufre directamente la víctima como consecuencia de un hecho violento. Agresión sexual, maltrato físico, psicológico, etc. La persona siente que son vulnerados sus derechos como persona y por ello asume el rol de víctima. Fíjense bien. La otra victimización, la secundaria, la que nos interesa el día de hoy, pero no deja de lado las demás. La victimización secundaria o revictimización. La victimización secundaria es la respuesta que da el sistema a una víctima. Fíjense, ¿eh? Esta respuesta hace que la persona reviva la situación traumática y vuelva a asumir su papel de víctima. La victimización secundaria es el perjuicio ocasionado por los integrantes de las instituciones del sistema de administración de justicia, tales como jueces, fiscales, peritos, policías y otros funcionarios involucrados en la atención de los casos. Esta vez no es solo la víctima de un delito, sino de la incomprensión del sistema. Y la victimización terciaria, y hablaba de que es un estigma social, y lo vamos a ver con más detalle acá. La victimización terciaria es el daño que causa la estigmatización que la sociedad, en este caso, fíjense, realiza sobre la víctima al identificarla y excluirla. La victimización terciaria procede principalmente de la conducta posterior de la misma víctima. A veces emerge como resultado de las vivencias y de los procesos de adscripción y equitamiento, como consecuencia de las victimizaciones primaria y secundaria precedentes. También se denomina a los efectos que sufren los familiares, o sea, en forma indirecta, y amigos de las víctimas. La victimización terciaria forma de etiquetamiento, es decir, una despersonalización de la víctima en donde vive y se conduce con el papel de víctima y deja sus funciones distintas fuera de su actuar cotidiano. Este es el proceso de la victimización. Aparentemente, bueno, nosotros los docentes tenemos que ver cómo es su proceso, ¿no? O sea, cómo afecta esta victimización para tomar conciencia de lo que vamos a actuar a diario. Fíjense, si la persona o un colectivo, hay un hecho violento, se convierte en víctima. Decíamos que este trance de este punto hace que sea una victimización primaria. Si esta víctima carece de una asistencia, hay de varias carencias, ¿eh? Pero hemos puesto como ejemplo, por ejemplo, carece de asistencia y está en contacto con el agresor, ¿no? Puede ser una víctima directa la persona o una indirecta, la familia o los amigos, es una victimización secundaria. ¿Y cuáles son las secuelas? Psicológicas, sociales, jurídicas, económicas, negativas. Pero todo este proceso de la victimización, ¿qué va a dar como consecuencia? La pérdida de confianza en el sistema de administración de justicia. Fíjense. Ahora, esto lo estoy mostrando desde el aspecto del sistema de administración de justicia. Pero esta situación de la revictimización va más allá. Entonces, para poder hacer que ustedes participen, voy a poner un video para que ustedes lo vean atentamente. Es un video de 8 minutos, porque de acá vamos a sacar seguro algunas conclusiones. Por favor, lo van a ver detenidamente para poder trabajar con las preguntas, ¿ya? Entonces, por favor, atentos. María, es la hora. Se escucha, ¿no?
Y se escucha, doctor, correcto. Ya, correcto. Hola María, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Mira, ¿tú nos puedes contar lo que pasaba en casa de tu tío? Anda. Las tardes que mi madre trabajaba, me llevaba a la casa de mi tío Rafael y me preparaba la merienda a mí y a mi primo. Cuéntame, ¿qué te ha pasado? Las tardes que mi madre trabaja, me lleva a casa de mi tío Rafael y nos prepara de merendar a mí y a mi primo, pan con mortadela, pero a mí me gusta más el de chocolate. Ay, sí, ¿te gusta el chocolate? Sí, pero el tío me lo da a escondida porque soy su favorita y así no se entera el primo. Ajá. ¿Y a qué jugáis? Es que me da vergüenza y además el tío me dice que no cuente nada si no se enfada conmigo. Cariño, es que tienes que contarle a ella lo que me has contado a mí, si no, no te puede ayudar. María, ven conmigo. Bueno, esto pueden ser dos cosas. O una llamada de atención de la niña o algo muchísimo más serio. Yo le recomiendo que vaya inmediatamente a los servicios sociales, ¿no? Que allí le van a atender los profesionales y le van a asesorar perfectamente. Vale. Cuéntame, ¿qué te ha pasado? Las tardes que mi madre trabaja, me quedo con mi tío Rafael y nos prepara de merendar a mí y a mi primo chico. Perdóname. Sí. No, ahora no puedo. Luego, ¿vale? No, estoy en una reunión. Vale, luego hablamos. Sí, eso están conforme en todo. Vale. Perdóname. Continúa. Yo estoy sentada o tumbada cuando mi tío me hace eso. Lo que la niña nos está contando es algo muy serio. Estamos hablando de un delito. Usted tiene que denunciar esto. No podéis esperar. Mamá, ya no tengo ganas de contarlo más. Nada, no te preocupes, cariño. A ver, cuéntame, el motivo por el que habéis venido, dime. Muchas tardes que mi madre trabaja, me quedo con mi tío Rafael. Mira, ahora van a venir unos compañeros nuestros, ¿vale? Quiero que le cuentes lo mismo que nos has contado a nosotros. Y señora, ahora cuando interponga la denuncia, la niña debe acudir al médico forense. Forense. Para la exploración. De acuerdo. No, No, cariño, no has hecho nada malo. Aquí solo quieren ayudarnos. Bueno, cuéntame.
Las tardes que mi madre trabaja me lleva a casa de mi tío Rafael y jugamos al juego de quitarnos la ropa, pero él me dice que no se lo cuente a nadie, porque si no se enfada conmigo. Por lo que cuenta la niña, es muy difícil que haya indicios físicos. Tendremos que hacerle pruebas. Cuéntame, ¿qué te ha pasado? Te he dicho que no me gusta que me hable de esa manera, ¿eh? No, tampoco te he dicho nada que te pueda molestar, ¿eh? No, que va, ella no ha dicho nada que me pueda molestar. Mira, estoy harto de que no cuentes conmigo para nada. Pues no se nota, es la manera en la que llevas las cosas, es la forma que la miras. Por Dios, que es que parece que no te importa, que es tu hija, coño. ¿Lo ves? Ya lo estás interpretando a tu manera, tú y tus conclusiones. Las tardes que mi madre trabaja me quedo con mi tío. ¿Ah, sí? ¿Tú le has preguntado cómo le ha ido? ¿Le has preguntado qué le han dicho? ¿Eh? ¿A que no? Pues eso es lo que digo. Tú lo sabes todo. Anda, cállate, que nada más que dices tonterías. ¿Acaso no me has comparado con él? ¿Eh? ¿O es que son imaginaciones mías? Mira, te lo advierto, te lo advierto. ¿Y ahora qué va a pasar? ¿Cuándo es el juicio? Pues mire, es que es muy difícil de precisar porque lo mismo puede tardar 2 meses que 2 años, no sé. Y mi tío me intentaba convencer de que me quitara la ropa y me daba besos de mayores, pero a mí no me gustaba. Sí, bueno, pero exactamente, ¿en qué contexto se desarrollaron los hechos? Vamos a ver. Dice que ha ocurrido varias veces, pero ¿cuántas veces y en qué fecha concreta han sucedido los hechos? Dime. No sé, no me acuerdo. Que conste en acta que la menor manifiesta no recordar en qué circunstancias ocurrieron los hechos. Bueno, María, tranquila. No tenemos prisa. Intenta recordar algo más. Cuéntame, ¿qué te ha pasado? Cuéntame, ¿qué te ha pasado? Cuéntame. Bueno, cuéntame. Cuéntame, ¿qué te ha pasado? Dime. ¿Le has preguntado cómo le ha ido? ¿Le has preguntado qué le han dicho? Estamos hablando de un delito. 2 meses que 2 años. Mira, te lo advierto, te lo advierto. Perturbador, ¿sí o no? Nos habíamos quedado justo en el punto de... Ya, en este punto. Se está viendo el PowerPoint, ¿no? ¿Se ve el PowerPoint? Sí, doctor. Ya. Bien, lo voy a ampliar nomás, ¿ya? Un momentito. Bien. La revictimización por parte de la sociedad, ojo, fuera de lo que hemos hablado, se refiere a violencia de terceros. Sociedad, medios de comunicación, usuario de redes sociales hacia la víctima, cuando la juzgan, señalan o responsabilizan por la violencia recibida. Se sustenta en prejuicios o estereotipos de género y provoca daño psicológico y emocional a la víctima, aislamiento, vulnerabilidad y estrés postraumático. Ahora, si ustedes se han dado cuenta, no solamente ahora interviene el victimizador en la víctima y su familia, sino también el revictimizador. Pero se han dado cuenta cuándo se produce, ¿no? Cuando culpamos a la víctima. Ha sido lo que hemos visto inmediatamente. Ponemos en duda su testimonio, difundimos su identidad o datos personales, utilizamos un lenguaje inapropiado, formulamos preguntas reiterativas y excesivas, omitimos proveer
apoyo psicológico especializado, destinamos espacio inadecuado para su denuncia. Pero esto lo vamos a ver en detalle, ¿ya? ¿Se han dado cuenta que es, o sea, una cosa es que sea víctima, ¿no? Y otra cosa es que se revictimice. Y vamos a ver qué expresiones hacen la revictimización, ¿eh? La indiferencia y mutismo de las instituciones públicas hacia la situación emocional y social del niño o niña. Miedo, emociones sin explicación, percepciones de un mundo adulto donde se siente que no encaja. No se realiza el seguimiento. Escasa articulación con otras instituciones, que lo vamos a ver también después. Cómo hay instituciones, pese a que es su función, no lo hace. Se duplican las mismas labores. Se habrán dado cuenta en el video que, bueno, y en muchos casos, ¿no? Realizando las mismas preguntas en diferentes situaciones. Escaso soporte a la familia para afrontar esta situación. Poco conocimiento del psiquismo infantil. No adaptar el estilo de comunicación al desarrollo del menor. A veces ellos, por ejemplo, cuando a ellos le hablamos de agresor, ¿quién te agredió? De repente no entienden algunas palabritas, como el caso que lo estamos viendo el día de hoy, ¿no? Porque muchos de nosotros de repente o ya sabe este tema de revictimización o por primera vez escucha. No se crea un lazo de empatía. Se realizan preguntas críticas. A veces, eso yo también he observado, ¿no? Cuando decimos, ¿no? ¿Y por qué no te defendiste? Pero si tú hubieras gritado, ¿cómo en la casa tú gritas? ¿Cómo acá sí te defiendes? Pero en ese momento no has hecho nada. En el caso que la agredan o sea otro tipo de agresión. Pocos profesionales especializados en el trato de menores. Es verdad. El hecho que egresen de la universidad, vamos a suponer en la cuestión del derecho, en psicología, psiquiatría, etcétera, no significa pues que a mí me dé ya toda la autoridad necesaria para poder tratar a los menores. Eso no, a no ser que sea pues una persona de una inteligencia superior y que haya sido autodidacta. Pero uno se tiene que preparar. Poca consideración de la cultura del menor vulnerado. Es verdad. A veces nos pasa. El niño te habla en quechua y nosotros no entendemos el quechua muchas veces. No entendemos. ¿Y qué le vamos a decir al niño? Falta de creación de espacio de atención psicosocial integral por parte del sistema de justicia. ¿Es verdad? A veces no son adecuadas, ni en las instituciones tampoco, ¿no? A veces nosotros vamos, por ejemplo, como comisión de procesos disciplinarios, a veces vamos a la institución, le decimos, disculpe, ¿tiene un espacio donde podamos entrevistar al niño? Sí, ahí en el depósito, imagínense. Omisión de campañas preventivas. Justamente esta charla que se le está dando es por la observación que ha hecho en este caso Contraloría, ¿no? Pero a veces hacemos la campaña preventiva y de repente hemos tenido la debilidad de difundirlo muy poco y pocas personas vienen a escuchar, en este caso. Pero en este caso nosotros estamos dando la opción de que sea en tiempo real o en tiempo diferido, ¿no? Entonces, para que no tengan problemas, porque es una forma también de enterarnos de esta información. Creer que todas las víctimas tienen los mismos síntomas. No, somos diferentes. Los niños son diferentes. Los ambientes de las instituciones de justicia no producen confianza y comodidad para las víctimas. Sí, he visto, ¿no? Inclusive cuando a nosotros mismos nos dicen, ¿no? De repente las carpetas son grandes, sillas grandes, chiquitas. No, o sea, no hay, ¿no? Poca capacidad para prever las incidencias que puedan surgir en el proceso. Para establecer la reparación no se toman criterios técnicos y tampoco de la opinión de la víctima. No, seguro que ustedes están imaginando, se dice, ¿no? Viendo el video, los adultos tenemos el derecho al silencio, ¿sí o no? Y los niños, las niñas, adolescentes tendrán el derecho al silencio y decirles, ¿sabes qué? Yo no quiero hablar más
porque me hace daño. No puedo hablar más. ¿Se han dado cuenta que en el video también hay un flashback que cada rato se presenta al recuerdo? ¿No? Una intervención psicológica o médica inadecuada. Es verdad, como les decía, ¿no? Tiene que haber preparación. Muchos de los casos no llegan al sistema judicial porque las víctimas están avergonzadas, temen no ser creídas, les preocupa ser estigmatizadas. La niña o la niña tiene derecho a ser escuchado como niño. No podemos pretender que es un adulto. También esto lo vamos a ver de repente un poco. Se cree que la cámara Gesell es la única forma de evitar la revictimización, pero no es así. El diseño de las salas del tribunal, la vestimenta de los jueces, abogados, la disponibilidad de las pantallas de protección visual y salas de espera separadas se convierten en factores altamente estresantes. Los que han tenido oportunidad de visitar las cámaras Gesell, ¿no? en las 34 Jordes, saben de qué estoy hablando. Pero este tema nos importa: cómo evitar la revictimización. Lo que ustedes observan es por la experiencia de abogados, de psicólogos, que ellos han sacado un resumen de cómo cómo evitar la revictimización. Ellos dicen: 1, tratar de entender los procesos que no hemos vivido. No poner en duda el testimonio de la víctima. No culpar a la víctima de la violencia ejercida en su contra. No difundir su identidad, ni datos personales y sensibles que le hagan vulnerable a otra agresión. Evitar aquella curiosidad morbosa que olvida el respeto al otro. Brindarle un espacio seguro en el mundo físico como en el mundo virtual. Ojo, acá hay dos mundos. Dejar las actitudes salvadoras, no utilizar su ayuda para sentirse importante o superior. Proveer el apoyo psicológico especializado. Acá seguro hay N preguntas acá, porque a veces actuamos aparentemente para figurar, ¿no? Y lo vamos a ver dentro de un instante. ¿Cómo ayudar a salir de la victimización? Eso también lo hablan los expertos, ¿no? Aunque, bueno, personalmente pienso, de repente lo toman con una facilidad del caso, ¿no? Pero pienso que es mucho más difícil. Retomar el curso de su vida, tiene que haber una receptividad a un cambio que tenemos que ofrecerle, darle la oportunidad en la familia y en el trabajo. Habrán notado, cuando una niña o un niño está estigmatizado, ya es un problema en realidad. Cambio de su propia identidad. Tiene que visualizar que ha retomado el timón de su propia vida. El cuarto, recapitular de lo que le ha pasado en base a la resiliencia, o sea, la fortaleza. Y una de las más importantes, no atribuirse las causas de lo que pasó, no sentirse disminuido o disminuida, ya que es un factor exógeno, o sea, que es exterior, no es culpa de la víctima. Ahora, voy a invitar a uno de ustedes para poder opinar. Vamos a ver un caso, que es un caso hipotético real, vamos a decir ya, de lo que ha pasado, de lo que pasó en una institución. No sé si alguien me podría ayudar con la lectura, por favor. Son dos diapositivas. A ver, por favor, alguien del público. Profesor Héctor, yo le ayudo, profesor Alejo de Puglián. Muy amable. Muy amable. Lo leo, Sí, profesor Héctor, ¿no? Sí, a la hora de recreo, el profesor detenía su paseo diario en el pasadizo más concurrido por las chicas del tercer grado y la saludaba con un efusivo abrazo y beso en la mejilla. Me pareció ver a un profesor amable con las alumnas hasta que un trabajador administrativo me sembró la duda. Fíjese bien en lo que hace, me dijo. Bueno, la curiosidad me embargó y pude seguirlo desde el segundo piso como jugando
les invitaba a que las jovencitas que se fijaran en sus insignias, y cuando ellas bajaban la mirada, las levantaba el mentón con sus dedos. Agudicé la mirada al notar que estiraba los brazos para tocar las insignias que prendían de las blusas de las estudiantes. Me sentí mortificado, realmente contrariado. Continúe, profesor. Lo tapa, hay una parte negra que lo está tapando, doctor. Ya lo voy a sacar. Ahí. A ver, por favor. No lo veo. Un tiempo, ahí lo tapa. Ya. Esa parte léalo, yo sigo, doctor, por favor. Un tiempo después, me enteré que una jovencita del tercer grado de secundaria lo había denunciado por los constantes mensajes perturbadores que le enviaba a su WhatsApp. Ya, continúa, doctor. El director de la institución educativa tomó la medida preventiva y le puso a disposición de la UGEL. En ese tiempo empezaron a circular los memoriales entre los docentes en apoyo al profesor aludido e increpaban al director en los pasillos diciéndolo que mejor hubiera conciliado, ya que estas cosas eran inventos de los estudiantes relajados y que además la institución se desprestigiaría. El docente acusado aducía que tenía una conducta intachable, que en sus 28 años de servicio no había tenido ni un demérito y que inclusive tenía un alto cargo en la institución por ser un buen profesor. Lo peor de esta situación era que el personal docente y auxiliar tenían conocimiento de las andanzas del profesor separado. Gracias, doctor. Acá tenemos presente el equipo de psicólogas. A ver, por favor, ¿qué pueden opinar de este caso que acaba de leer? Un poco perturbador también, ¿no? Y se han dado cuenta ustedes, lo voy a mostrar nuevamente en la pantalla, se han dado cuenta ustedes que no solamente estos casos suceden hipotéticos, pero a veces suceden en la propia realidad. La propia realidad. Entonces lo voy a mostrar nuevamente para poder ubicarnos, por favor. Ahí. A ver, ¿qué opina, estimada Judith, de este caso? Buenos días con todos los presentes. Bueno, escuchando la narración de este caso, muchas veces acá nos menciona de que poco que poco creemos, ¿no?, en la versión de los estudiantes. Acá tenemos que saber qué tipo de violencia es. Y en relación al tipo de violencia que se está presentando en este caso, es importante que el director y los responsables de convivencia escolar según el nivel, hacer las acciones pertinentes para dar, sobre todo, la protección del menor. Han podido captar cómo, de una forma así escondida, en este caso, no sé si ustedes han observado ese jueguito de te apunto con el dedo hacia tu pecho y tú crees que hay algo ahí, ¿no? Puede haber algo sucio o un insecto, tú agachas la cabeza y te levanta el mentón con el dedo. Pero más allá, si ustedes se dan cuenta, también dice, ¿no?, que les tocaba la insignia de las blusas, o sea, a las niñas, ¿no? Y cualquier profesor en un sano juicio se va a sentir mortificado, como dice la lectura, contrariado también. Se ve la pantalla porque creo que había una franja negra, ¿no? Ahora se ve, disculpen. Sigue la franja, continúa la franja, ahora sí. Ya. Ya no se ve eso, ¿no? Ahí, como dice, ¿no?, un tiempo después me enteré que una jovencita del tercer grado de secundaria lo había denunciado por los constantes mensajes perturbadores que le enviaba a su WhatsApp. Lo que queremos ver acá, a ver, la pregunta es la siguiente: ¿habrá desde el primer momento habrá revictimización? Sin necesidad que lo hayan denunciado ni nada,
Al empezar nomás, ¿habrá? Por eso dice, ¿no? El director tomó la medida preventiva. Eso está en el artículo 44 de la ley de la reforma, ¿no? De su reglamentación. Y lo puso a disposición del UGEL. En ese tiempo empezaron a circular los memoriales entre docentes en apoyo al profesor. Y ustedes se han dado cuenta que ya se ha estilado eso, ¿no? Yo me trato de defender porque todavía no conozco qué va a suceder conmigo. Y los memoriales, y hacen una lista, pues, de, no sé, y los docentes a veces caemos al juego. Nosotros firmamos, ¿ah? A veces, eso también me ha pasado. A veces, ¿qué pasó? No, es que el docente dice que tú lo conoces y... Eso es revictimizar. Imagínense, el niño o la niña, ¿cómo se está sintiendo? Que el profesor también no le vaya a creer, ¿no? Y ahí también la lectura habla, dice, ¿no? Como el profesor ya había tomado la medida preventiva, lógicamente, pues no va a salir el estudiante, ¿no? Tiene que salir el profesor. Le decían al director, en este caso, mejor hubieras conciliado. No. Cuando hay agresión, no hay conciliación. Cuando se ha vulnerado los derechos de un niño, no hay conciliación. Y al agresor tienes que separarlo. ¿Justamente para qué? Para que no haya la revictimización. Y dicen, ¿no? En la lectura habla de que eran inventos de los estudiantes relajados. Pero esta sí la escuchaba en la realidad. Nuestra institución se va a desprestigiar. He escuchado N veces. Pero es algo que ya debemos quitar de nuestro cerebro. Eso no es lo correcto. Y claro, el docente aduce, ¿no? Pero por eso les mostré inicialmente, cómo toda una trayectoria, ¿no? Presumiblemente lo puedes echar a perder. Toda una trayectoria. Como dice, tengo 28 años de servicio y no ha tenido ningún demérito. Inclusive tiene un alto cargo, peor, más responsabilidad todavía. Entonces, tenemos que siempre estar atento a la ley de la reforma magisterial, la 29944, y si yo fuera, por ejemplo, trabajador administrativo, a la ley servil, ¿no? Al artículo 85. Pero, como acá se les ha dicho, ¿no? ¿Saben cuál es la falencia acá en nuestro querido Carhuaz? Tomándolo este caso hipotético, es que no todas las entidades aliadas del UGEL se ponen a trabajar. No todas. Quisiera la participación de ustedes, por favor. A ver, Judy, especialistas, directores. A ver, ¿cuáles creen que sí participan y cuáles creen que no participan y que se hacen a un lado, ¿no? Y eso, pues, justamente es la observación que nos hace Contraloría a todo Carhuaz. A ver, por favor. Ahí tenemos toda la lista de las entidades que posiblemente puedan colaborar con nosotros, ¿no? Más que todo con los directores, porque a veces los directores se sienten solos contra el mundo. Todo el mundo se les viene. ¿Por qué has hecho esto? ¿Por qué has hecho tal cosa? Pero el director tiene que ser valiente, pues. Tiene que ser valiente y tiene que ser imperturbable frente a esta situación, ¿no? A ver, por favor. A ver, Judy, te invito nuevamente. A ver, doctor, quisiera participar. Bueno, cuando hay situaciones de presunta violencia escolar, tenemos mayor afinidad de trabajo conjunto, ¿no? Con el Centro de Emergencia Mujer, también con la policía, porque estamos en plena comunicación. Cuando hay un caso, ellos nos informan. Entonces, nos da a grandes rasgos, ¿no? Los casos que están suscitando en instituciones educativas, ¿no? Entonces, estamos trabajando de manera articulada, de una manera aparentemente, ¿no? Como se diría,
estamos trabajando para poder nosotros ayudar a los estudiantes, ¿no? Porque a veces no escuchamos, como se dice, las voces de ellos, sobre todo, ¿no? Yo recuerdo que en la etapa de la pandemia, como ustedes, bueno, también nos referían, ¿no? No se ve casos de violencia escolar en instituciones educativas, ¿no? En las cuales los directores y los docentes no tenían tal vez las herramientas pertinentes para poder ver esos casos de violencia escolar. Pero actualmente, en ese trabajo presencial que estamos haciendo, ¿no? Se están viendo ya casos de violencia escolar, están actuando los directores, a pesar de que, como en el caso que nos mostró, ¿no? Siempre hay esa incomodidad por parte de los docentes, por parte de los padres de familia, ¿no? Y de toda la comunidad educativa, de una manera, el actuar de una manera inmediata. Lo que se busca es actuar de una manera inmediata, conocido el hecho o conocido el caso, ¿no? Entonces, muchas veces estamos batallando nosotros para que también puedan cumplir los directores, ¿no? Esa responsabilidad, ¿no? Esa responsabilidad de poder ayudar a los estudiantes en esos momentos de casos de violencia escolar. Como le digo, estamos trabajando. Creo que toda entidad aliada trabaja, como se dice, sus funciones de manera aislada, ¿no? Con educación. Lo que debemos es trabajar de manera conjunta, buscando siempre un objetivo común, ¿no? El objetivo común es el bienestar del estudiante. Si todos trabajábamos así, creo que vamos a salir adelante, pero cada uno de manera separada, creo que no se va a ver los efectos, ¿no? Y el objetivo, sobre todo, para el bienestar del estudiante. Estimada Judy, de estas entidades que está usted viendo, que se supone que deben participar en los diferentes casos en la pantalla, tengo entendido que en la mayor parte de los casos participa el SEM, el UDAVID y la PNP, ¿no? ¿Aló? Sí, doctor. Ya. ¿Cuándo debería intervenir la Fiscalía de Familia? ¿Aló? Creo que no me escucha. ¿Cuándo debería intervenir la Fiscalía de Familia? Ya creo que está un poco mal ahí. Bien, está abierto, ¿ah? Para los que han llegado tarde, voy a pasar las primeras diapositivas para poder orientarnos, ¿ya? El día de hoy, el tema que estamos tratando es la revictimización. Entonces, a ustedes se les ha mostrado algunos videos y se les ha mostrado un caso nomás que sucede en nuestras instituciones educativas, ¿ah? Que sucede en nuestras instituciones educativas. Eso, ¿no? Por ejemplo, en el caso que les estábamos contando, si un niño va y se queja y acusa a alguien, todo el mundo trata de preguntarle a él, el señor auxiliar, la señora auxiliar, un administrativo, todo el mundo va y le pregunta y se vuelve como dice ahí la misma diapositiva, algo morboso, ¿no? O sea, algo que quieren saber, ¿no? Por eso decía, ¿no? ¿Qué pasa si el niño tuviera el derecho al silencio? No, no te quiero hablar, no quiero contar, y punto. Sería bueno, sí, Ana. Pero no, al niño le exigimos que nos cuente todo. Ahí aparece la revictimización. O sea, es como un flashback, como en las películas. Te preguntan nuevamente, aparece la imagen. Te preguntan nuevamente y aparece la imagen. Y según los entendidos, dicen que la revictimización le hace más daño aún que la misma, que en el mismo instante que se victimizó al estudiante. Le hace más daño. Entonces, lo que tenemos que hacer, bueno, los funcionarios, los directores, es de repente, me produce una idea, ¿no? De repente incluir en el reglamento interno algo que hable de la revictimización, o sea, que no se debe hacer eso. Y ahora estoy viendo en las redes, peor,
por ejemplo, si el estudiante recibe agresión, ya lo están publicando, etcétera, ¿no? Entonces, eso, por ejemplo, ¿no? Debemos estar atentos. Y los directores, los docentes y nosotros debemos manejar y ponernos, vamos a decir, al nivel en cuestión informática que los niños, porque, por ejemplo, he visto de algunos niños, no sé si son de Carhuazo, pero sí eran del Callejón de Huaylas, cómo están utilizando, por ejemplo, este aplicativo del TikTok, ¿no? Donde ahí ponen cosas que les aseguro que van a revictimizar más aún a sus propios compañeros. Entonces, ahí está el tema, ¿no? Cómo nosotros también involucrarnos en este mundo. Y ojo, nosotros como peruanos llegamos hasta un tipo de revictimización. Pero imagínense si estuviéramos en otro país, donde hay terrorismo, donde hay de repente mayor delincuencia, etc. Ya la revictimización se va agrandando. Por ejemplo, cuando nosotros estábamos en la época del terrorismo acá en el Perú, inclusive habían periodistas que le preguntaban a los niños, ¿no? ¿Y cómo a tu papá lo asesinaron? ¿O quién fue? O sea, lo hacemos sin ningún cuidado del caso. ¿No? Nosotros mismos, en la sociedad, en nuestra institución también. Entonces, es una tarea fuerte de nosotros no revictimizar al estudiante. Más bien había una propuesta que le escuché a la profesora Ana, decían, ¿y cómo reparamos la revictimización? Sí, es verdad, estaba investigando un poco, y sí hay formas para reparar, pero bueno, ya eso sería una tarea pues no sé, en este caso de repente de nuestros políticos o de repente de la justicia, ¿no? ¿Cómo reparar? Ahí está el problema. Hablamos de todo. Tengo entendido que, por ejemplo, en Francia ya se ha estado, no sé si se ha implementado, pero había el derecho al olvido, que puede estar también, puede ser en parte a algo que no revictimice a las personas. Imagínense que yo de niño haya cometido algo y siempre, ahí está, el video nunca sale pues de YouTube, nunca va a salir. Pero ya en algunos países están viendo el derecho al olvido, ¿no? Cómo ya eliminar ese video y que mi vida es otra, de repente ya cambié. Bien, por favor, participen o quieren que le muestre algo de la diapositiva para poder participar. Por favor, señor director. Sí, adelante. Sí, muy buenos días a todos los participantes en la sala. Con respecto a la victimización secundaria de que hablaba usted y que da respuesta al sistema, tal vez allí el protocolo de investigación podría mejorarse, ¿no? Porque de pronto la persona que ha sido víctima pasa por unos procesos ya sea la policía, ya sea el médico que le evalúa el forense, ¿no? La cámara GESEL, el psicólogo, imagínense, entonces todo ese recuento que hace la víctima realmente le va a dejar secuelas graves, como usted mencionaba, ¿no? Y esto en todo caso sería bueno también integrar a este tipo de eventos a las autoridades pertinentes para hacer llegar, ¿no? Ese sentir de nosotros, desde lo que hemos visto, por ejemplo, el video era clarísimo, ¿no? De cómo esa criatura que fue violentada, tenía que recordar todo y tal vez más ser el dolor de recordar que la violencia que había sufrido, ¿no? Eso, doctor. Sí, Emma, sí, muy amable por su participación. Sí, es verdad. Ustedes saben que nuestro país es un país emergente, que hay cosas todavía que no hemos realizado. Podría ser hasta una iniciativa de parte de nuestro propio UGEL, ¿no? Porque alguien dice, no, pero eso está en el Poder Judicial. Sí, pero es nuestra niña o nuestro niño.
es nuestro niño, va a volver a la institución, ¿no? Y tengo entendido que acá se producen un montón de casos y yo no sé con qué criterio, ya sé que es el criterio de la privacidad, etcétera, pero hay un montón de cosas que no se da a conocer acá en nuestro Carhuaz. Por ejemplo, el análisis estadístico, pero bien preciso, de lo que sucede acá en Carhuaz. Porque cuando hablamos de un análisis estadístico, tiene que tener tendencia a lo probabilístico. Pero no, se hace un análisis estadístico pobre, entonces, ¿qué conclusiones vamos a tener? Ningunas. Y eso justamente les hablaba la psicóloga Judith, que hace 2 años, ¿no? Hace 2 años no había un caso que haya ocurrido supuestamente violencia en todas las instituciones de Carhuaz. 0 casos. Y ahora tengo entendido que la cantidad de casos, pues, se ha venido como una avalancha. Claro, nadie va a creer, estimados directores, nadie va a creer que no hay casos. 0 casos en un año, imagínense, ¿no? O sea, ni un estudiante de primer ciclo de estadística va a aceptar esa situación de 0 casos en un año. Entonces, y eso también se ha fijado Contraloría, que no es posible, que no es posible. Entonces, lo que acá se pide es que, ya sé que el trabajo es de repente medio, vamos a coloquialmente, engorroso, etcétera, pero tenemos que dar aviso a las autoridades correspondientes, o sí, en este caso, a convivencia, de lo que está pasando, porque eso va a ser en salvaguarda de nuestros estudiantes, de nuestros menores que son sujetos a derecho. Y señores directores, no se olviden que nosotros como UGEL, primero, el niño, sujeto de derecho, niño, niña, adolescente, ¿ya? Y lo que ustedes digan, lo que ustedes hagan, para nosotros es pues un acto de valentía. Más allá de lo que comente, como hemos visto ese caso, que te digan de todo, porque he estado viendo últimamente que te echan la culpa de todo, pero usted está cumpliendo con su función de proteger a los menores. A ver, por favor, ahí está acá hay varios abogados. A ver, por favor, no sé si pueden participar. A ver, por favor, alguien. A ver, profesora Ana, por favor. Le doy la... Active su audífono. Sí, doctor. Bueno, como ya estábamos conversando previamente, tal vez yo soy una de las convencidas que en este tipo de casos, ¿no? El niño o el adolescente víctima de algún abuso, en este caso, el peor que sea víctima de abuso sexual, es una víctima, vuelvo a repetir, de la indiferencia, ¿no? Y de la sociedad, de las autoridades. El que más o menos se interese, tal vez por los hechos, a veces queda mal ante la sociedad porque nos dan la espalda, ¿no? Y a veces salimos incluso más perjudicados. Entonces, eso hace que retrocedamos y no nos involucremos, a veces lo dejemos pasar, ¿no? Por desapercibido. La revictimización es un paso muy desagradable, ¿no? En el curso de una intervención psicosocial e incluso jurídica. Eso es lo que, por ejemplo, yo he estado investigando, ¿no? Después de una denuncia de casos de abuso sexual, aparte de ser una agresión muy perniciosa, se queda como un sello grabado en todas las dimensiones, ¿no? de la víctima. En cuanto a lo personal, en su conducta, en sus recuerdos, etcétera, ¿no? Y
la relación con el adulto se hace a veces un poco más difícil, incluso después de haber sufrido ese abuso, ¿no? Entonces, vayamos a lo real, el niño no se topa con un muro de indiferencia, el mutismo de muchas instituciones que deberían de estar involucradas, que deberían de apostar por los niños, ¿no? Para que vivan bien en una sociedad, ¿no? Cuando el niño experimenta esta situación, se hiere su sensibilidad infantil o de adolescente, ¿no? Ya incluso se le causa miedo, emociones sin explicación, ¿no? Bueno, son percepciones tal vez de un mundo adulto donde no tiene ningún lugar, ni siquiera un poquito en algunos, ¿no? O sea, no te pones en el zapato del niño que está pasando esa situación, ¿no? Entonces, en medio de este desamparo, el niño encuentra prácticamente muros muy fuertes y a veces sus palabras quedan pues como algo que es una mentira, o se está inventando, o simplemente no se le quiere creer, ¿no? Entonces, este es un tema muy profundo que valdría la pena, y le vuelvo tal vez a repetir, aunque parezca intrascendente, pero por la experiencia que tengo en el trabajo he tratado, ¿no?, de implementar muchas veces, y se ha avanzado en algunos otros lugares, una mesa de concertación, donde como usted decía, ¿no?, donde se sincere datos, estadísticos, porque en base a eso se va a trabajar. Los hospitales, los centros de salud son a veces instituciones que se callan por no involucrarse en el problema. Llega un niño, un adolescente, por ejemplo, víctima tal vez de algún abuso sexual de una persona adulta, sea del círculo familiar o del círculo de la institución donde estudia, y simplemente la atienden y no pasó nada. No ponen a la luz, no denuncian. ¿Por qué? Porque no se quieren comprometer. No hay esa sensibilidad como humanos, como adultos, ¿no?, en decir que, ¿qué está pasando con estos niños? Porque la víctima de abuso va a jalar durante toda su vida, ¿no? Se va a hacer un círculo vicioso. Va a volver tal vez a abusar de ellas, o sea, tiene unas consecuencias muy profundas. Entonces, yo creo que esa mesa de concertación a nivel de nuestra provincia sería necesario, donde esté la policía, donde esté el sector salud, la municipalidad, a través de de la DEMUNA, el SEM, etcétera, ¿no? Nosotros con nuestro equipo de convivencia y tal vez a algunos que nos apasionen y nos gusta estos temas. Gracias, doctor. Gracias, estimada Ana. Sí, esa idea que usted tiene, una mesa de concertación, pese a ser el deber de esas instituciones aliadas, supuestamente aliadas, sí, tiene que haber. De todas maneras, se les tiene que, bueno, hacer trabajar, coloquialmente, ¿no? Y más bien yo le haría una pregunta, estimada Ana. Usted que trabaja con niños inclusivos, ¿también este tema de la revictimización será peor, más agresivo para ellos? En algunos casos que se ha visto, ¿no?, es mucho peor, porque hay personas incluso que no pueden expresar esa violencia que han sufrido. Entonces poco o nada aparentemente se puede hacer por ellos, y peor aún si hay un grado de indiferencia de los adultos, ¿no?, como padres, como autoridades, etcétera. Entonces prefieren callarse. Y si es en el círculo familiar incluso de esos niños, porque generalmente cuando la discapacidad es
bastante, como se les digo, la discapacidad es profunda, generalmente los padres, ¿no? O el que está a cargo de esos niños se quedan callados, ¿no? Por el escándalo, por el qué dirán, etcétera. Entonces, en ellos incluso es peor, ¿no? Ahora nosotros estamos tratando tal vez de acomodar ciertas cosas, de trabajar por los derechos de esos niños, desde los espacios de inclusividad incluso, ¿no? Pero nos falta mucho que hacer. En general, o sea, los violentados, los vulnerados son los que sufren en las consecuencias. Gracias. Importante su aporte, profesora Ana. Sí, porque hay temas que a veces, como decimos, ¿no? Por miedo, o por miedo al trabajo también, ¿ah? Por miedo al trabajo no lo decimos, nos quedamos callados. A ver, por favor, quisiera, así como participó hace un instante uno de los directores amablemente, a ver, un director, por favor. Doctor Héctor, ¿puedo? Doctor Héctor, ¿puedo? Alejo de Punguian, por favor. Adelante, gracias más bien. Doctor Héctor, mi opinión es la siguiente, eso justo del tema interesante que me ha motivado y ni me he movido por ni un instante, aunque está bonito el tema de la revictimización, pero me pongo en mi condición de director. Los directores creo que no nos hacemos problemas en la revictimización, dado a que al tomar conocimiento de cualquier supuesto caso, pues simplemente informamos pues a la autoridad correspondiente, sea la UG, la Fiscalía, el juez de paz, porque a mí no me compete pues hacerla investigar o si es verdad, si es falso, simplemente a mí me compete hacer el informe. No tengo yo por qué al alumno preguntarle si es verdad, si es falso, o lo que ha pasado. Eso no es función del director. El director, la única función es toma conocimiento del supuesto violencia escolar y hace pues la derivación a la autoridad correspondiente. Ahora, lo otro, cuando repiten que es real, que los profesores, que la comunidad se te viene en tu encima, porque has hecho el informe, que o sea, tú te crees, ojalá que a ti nunca te pase, era que soluciones. Yo creo que se soluciona pues con las charlas de prevención que se hace pues a los trabajadores de educación educativa, y están advertidos las cosas que va a pasar. Ya saben lo que va a pasar en caso que haya un supuesto, por ejemplo, tocamiento indebido. Ya sabe el docente cómo voy a actuar, o sea, ya no va a ser sorpresa lo que tengo que hacer, y así la ley a mí me manda, ¿no? Le guste, no le guste, sea verdad o sea falso lo que el niño está diciendo, a mí no me compete eso, averiguar si es verdad o falso, a mí me compete informar a la autoridad correspondiente. La autoridad correspondiente hace la investigación y yo no tengo por eso hacerme problemas y no tengo por qué preguntarle si es verdad, si es falso, y creo que pues soluciono, pues ya no estoy al alumno preguntarle por qué te portaste así cuando ha sido nada. Creo que a mí no me compete, doctor Héctor, respecto a eso. Esa es mi modesta opinión, doctor Héctor, muchas gracias. Sí, muy pertinente. Yo estoy seguro que todos los directores le han escuchado atentamente. Es que es así. Eso es la función de los directores. Y simplemente, bueno, aparte de eso, pues tiene que haber coherencia, los valores que usted practica, por ejemplo, el valor de la valentía también, porque hay que ser valientes también para poder enfrentar esa situación, porque a veces no, el personal, si le hablamos ese tema, se va a resentir o de repente no quieren escuchar. No eso que vamos a hacer nosotros, pero tenemos que ser valientes y, como usted dice, ¿no? Prevenir mediante la orientación, la capacitación. A ellos dirán, pero nosotros somos gente de bien, somos decentes. No, señor, usted capacita, les advierte, les dice, claro, dentro de la educación correspondiente, y creo que va a funcionar. Gracias, estimado director Enrique Roldán. A ver, por favor, quisiera una dama, por favor, con directora. A ver, por favor, participe. Si es que ha escuchado. Bien, Miguelina, creo que quería participar, Miguelina, por favor, a ver. Estimado doctor, muy buenos días. Es cierto, muy buenos días con todos los que están en esta reunión, cada uno un abrazo. Es cierto, estimado maestro, no, esta revictimización se ha vuelto pues muy común, ¿no?
Y es notorio, maestro, cuando uno va a las instituciones educativas, a las comunidades donde nosotros estamos haciendo la asesoría pedagógica. Por el machismo, maestro. Mira, yo ahí hablando con una madre de familia, ¿no? Entonces siempre hay unas palabras para poder estudiarlo, cómo está nuestra comunidad educativa donde nosotros estamos interviniendo. Entonces, al simple preguntar, ¿no? ¿Cómo es el maestro? ¿Cómo está la maestra? ¿No? Entonces ellos nos manifiestan al decir que son segunda madres o segundo padre. Entonces ellos están autorizados si el niño o la niña se comporta mal a golpearlos, ¿no? Entonces uno va infiriendo, ¿no? ¿Cómo es? Mira, externamente. Quizás por el machismo, maestro, o por su idiosincrasia, no se ha visto muchas violencias, pero no denuncian ellos, ¿no? Creo, eso es lo que yo he investigado, que el caso no es nuevo, sino que hay, pero lo ocultan, ¿no? A temor, mamás, o desconocimiento, como te digo, su lógica es eso, ¿no? Un profesor es segundo padre, segundo madre y tiene derecho de castigar, ¿no? Entonces, sí, maestro, bien importante esto, lo felicito, este tema. Eso es lo que pasa en nuestra sociedad, maestro. Cuando algo pasa, es cierto, ¿no? Te revictimizan, te recuerdan y te recuerdan en las audiencias, como hemos visto los videos iniciales, como a la niña, ¿no? Inclusive con términos así, palabras de adultos, ¿no? Todavía hasta los policías, maestro, todo, ¿verdad? Debe cambiar. Para mí una reforma de justicia debe cambiarse, maestro. Porque pobre niña, después que ha sido victimizado, ir ahí a cámara Gesell, etcétera, policías no tienen un trato amable, son unos toscos, torpes, no están preparados. Ellos te vuelven no sé, te tienen en shock, te vuelven a preguntar, a repreguntar, hasta ya tú misma ya estás ya traumada. Nada más, estimado maestro, gracias, muy amable. Muy amable, Miguelina. Y esto me hace recordar, pues, que a veces en las redes sociales, yo, bueno, voy a hablar de la red social en Facebook más que todo, a veces ponen algunas, vamos a decir, memes o imágenes, donde dice, no, a mí me corrigieron con la correa. Y empiezan a hablar una serie de cosas, ¿no? Pero ahora la juventud, ya no se les quiere tocar. No sé, creo que algunos practican la lógica inversa de la sin razón, ¿no? Eso que a mí me corrigieron con la correa no, pues, o sea que estamos en una sociedad, sí, tiene razón el profesor Rondán, que nos falta orientación, nos falta información, pero la información correcta que venga pues de las entidades autorizadas también, ¿no? Bien, creo que, no sé, a ver si alguien más quiere participar, creo que Clorinda quiere participar, a ver, por favor. Sí, doctor, y buenos días a todos. Sí, esta reunión muy importante porque lo que yo pienso es que falta una cultura de prevención. Entonces, en un libro que sacaron no recuerdo el título, pero es de la Congregación Católica, en la que decía los lugares más seguros hoy en día no son seguros. Las familias, la escuela, las iglesias, centros deportivos, ya no son seguros para los niños, para los adolescentes. Entonces sería, como maestros tal vez, pedir, ¿no? ese apoyo, y como experiencia tal vez le comento lo que ocurrió en la institución que venía trabajando. Ocurrió un caso y quien revictimizaba era la mamá, la niña, no la creía. Le dijo, tú estás diciendo que te acosa el padrastro porque mientes, le decía. No es así. Entonces ella lo que quería era proteger más a su nueva pareja que creer a su niña, ¿no? Entonces el caso se elevó y le dieron la tenencia a la tía, porque la niña expresaba, ¿no? Que me mira, ya no me puedo poner un short, una faldita, porque me está mirando. Y no creía a su mamá, no le creía.
Entonces la directora en ese momento le dijo, no, ¿a quién vas a creer? Le dice, es tu hija, le dijo, ¿vas a creer a la otra persona o a tu hija? Entonces desde ahí también ese acercamiento, ¿no? Que como mamá, como papá, hacia nuestros hijos y darles esa seguridad desde el hogar. Entonces, y tener lo que nos falta también es conocer más, ¿no? Conocer nuestros derechos y dejar de lado de qué dirá la gente, porque por ahí nos basamos y nadie quiere denunciar, o voy a chocar con mi colega, ¿no? Pero mientras hay este caso, vamos a parar tal vez, o vamos a dar un punto de apoyo a ese niño o niña, va a ser de la decisión que tomemos, pero de una manera humana. Gracias, doctor. Gracias. Muy amable. Justo en las expresiones de la revictimización veíamos lo que usted acaba de decir, ¿no? El escaso soporte, bueno, en este caso el escaso soporte de la familia para afrontar la situación es una de ellas, y cuando la misma familia la revictimiza al no creerle, ¿no? Por muchas razones, ¿no? Podría ser, bueno, por no perder su pareja, o por ser que no pierda la mantención, etcétera, pero sí sucede en esos casos, y realmente pues necesitamos vamos a decir, todo un cambio, ¿no? A 180 grados, para que desde las instituciones se pueda capacitar también a las madres de familia, pero no solamente con la intervención de nuestro equipo de convivencia, sino también con los aliados, porque ahí hay abogados, hay fiscales, hay todo, de repente nos pueden dar la información precisa, pero desgraciadamente no se pone la camiseta. Entonces, ¿qué vamos a esperar de ellos? Pues, por esa razón es esta charla, y como dijo la profesora Ana, sería bueno una mesa de concertación para que de una vez por todas se levanten documentos y que asuman su compromiso, porque no se les puede dejar ahí. Es cierto, la psicóloga Judy me contaba que les han invitado N veces, por ejemplo, a la fiscal, al fiscal, nunca se han presentado, según ella, nunca se han presentado. Entonces, este caso no creo que ocurra solamente en Carhuaz, seguro que está ocurriendo en todo el Perú. Claro. Luis Antonio, no sé, magíster Luis Antonio, no sé si usted quería participar. Sí, doctor. Sí, adelante, Emma. Perdón un ratito, Luis. Disculpe, doctor. Sí, la idea es no llegar a este punto de la revictimización, ¿no? Entonces, en todo caso, a través de los tutores, de las instituciones educativas, se debe trabajar un tema de prevención con los estudiantes y las familias, ¿no? Para que no pueda llegarse hasta ese punto. Entonces, usted como jefe de gestión pedagógica, ¿qué recomendación les daría a los directores para poder trabajar como un tema de prevención en las instituciones educativas ya relación al desarrollo de competencias y que tiene una estrecha relación también esto con los enfoques transversales, ¿no? Que es el de derechos. Gracias, Emma. Adelantando, lo primero que le voy a pedir al director es que sea valiente, que practique ese valor de la valentía. Porque no puede ser que un año haya habido 0 casos, ¿no? Entonces, ahí se ve, ¿no? Y como dijo el doctor Roldán, eres un tercero, ¿ya? Entonces, ahí que empieza la investigación. Son presuntos autores. Si es que realmente, pues, es la persona que es inocente, saldrá un acto administrativo diciendo que es inocente. Pero ya se cumplió el papel, ya cumplió el papel de director. Gracias, Emma. Adelante, Luis, por favor, querías... Sí, doctor, gracias. El caso que presentó bastante pareciera que se ha extraído de la realidad que hemos vivido, ¿no? En algún momento. Yo lo que he podido ver en la experiencia como directivo, hay muchos casos, desde leves hasta fuertes, pero lo que me impactó fue la indiferencia de algunas autoridades que al momento de querer buscar esa justicia de la madre o de los familiares, se ve una gran indiferencia. Por ejemplo, cuando una niña apareció después de un día, la mamá vino a la institución buscándola y se llegó con la información que estaba en comisaría.
y ella quería poner la denuncia. Pero había una total indiferencia. Decía, no, yo ya no estoy de turno, va a venir otro. No, que el que está de turno ha salido. Hasta que llegó el comisario y se le explicó recién, pudo poner este orden y que tomen la denuncia de la madre y poder llevarla a Huaraz para, como todo proceso que hay, ¿no?, para seguir las investigaciones. Entonces eso yo creo que desanima también a la familia, madre, padre, ¿no? Porque la justicia o encontrar la verdad se hace tan difícil para ellos. A veces les piden, ya necesitas un asesor legal. Y en ese momento, ¿de dónde una madre, un padre, que como conocemos nuestra realidad, son escasos de medios económicos, ¿no?, cuando ellos deberían de tener la primera prioridad en ayuda? Entonces, el caso yo lo he visto como algo real, una experiencia que lo he vivido, ¿no? Y muchos casos muy fuertes. Entonces, ante esto, es cierto, buscar la sensibilización de las autoridades, quizás partiendo desde la UGEL, como ya lo viene pensando, ideando, para poder responder a todo esto, a todo este caos que pueda haber, buscando, ¿no?, la solución de estos problemas y no hacer más daño a las víctimas, como ya hemos podido entender con el video y las otras experiencias. Gracias, doctor. Esa era mi opinión. Muy amable. Es cierto lo que usted dice. Al final se llega a la pérdida de confianza del sistema de administración de justicia. Al final. Ya. Bien, creo que con el aporte de ustedes ya tenemos algunas conclusiones. La mesa de concertación, que se haga también un trabajo en la misma institución, que se sensibilice a las autoridades, ¿no?, que se sensibilice, porque como dijo el magíster Luis Antonio, se echa la pelota, ¿no? Nadie quiere asumir, de repente por no salir de su zona de confort, ¿no? Que de repente no quiere poner la denuncia porque él se va a sentir involucrado. Así igualito contestan al equipo, así igualito le contestan algunas veces al equipo de convivencia. ¿Por qué? No, es mucho trabajo, no, quiero estar haciéndolo yo. Entonces, cuando, imagínense, ¿no? No asumimos una responsabilidad, no se olviden que es por cometer o por omisión. En ese caso ya vamos a tener responsabilidad. Bien, solamente agradeciéndoles. Adelante, Ana. Solamente para no quedarme tal vez con algunas ideas que tengo, o sea, el video que se presenta es muy, ¿cómo le puedo decir? Casi real, ¿no? Ejemplificador, ¿no? Luego de que, bueno, a la persona adulta que lo acompaña al niño o al adolescente a hacer la denuncia como primer paso, ¿no? Y incluso este recorrido ya es una de las causas de revictimización. ¿Por qué? Porque hay que volver una y otra vez, que a la primera no te creen, vuelven a citar, etcétera, ¿no? Por fin, cuando ya se ha hecho tal vez como primer paso, esa denuncia, ahí viene lo peor, ¿no? Como la multiplicación de las entrevistas, los test, las pruebas, la cámara Gesell, como decía la maestra Emma, sin llegar, o sea, sin que nadie prácticamente tome la batuta o se encargue de coordinar y de centralizar esa información recogida, ¿no? Porque todos le piden lo mismo. Va a una institución, le preguntan, repreguntan, de lo mismo. Entonces, lo que no hay es alguien o una institución o una persona encargada donde organice toda esa información, ¿no? Se encargue de coordinar y de brindarle al niño, ¿no? Ya pues un poco de tranquilidad, ¿no? Que ya no se sienta muy acosado por tantas preguntas que se les hace, procesos que se les hacen, ¿no? Frente a ese hecho. Y se ve pues ya al final el desgaste psicológico hasta de la persona que le acompaña, ¿no? Frente a la indiferencia o a las actitudes, alguien lo dijo ya, torpes,
tal vez de cada una de esas autoridades. Entiendo que su trabajo lo hacen con conocimiento científico, para eso han estudiado, pero eso a veces les hace tan inhumanos que ya, o sea, la forma de tratar a la víctima ya de por sí es torpe, ¿no? Entonces, eso es lo que creo, aparte de la prevención, por supuesto, que no es una acción que se debe de, como su propio nombre dice, prevención. Se le debe hablar a los niños tal y conforme, ¿no? Son las cosas, sin tabús. Y eso está en las manos de los profesores, como claro, como primera instancia está en la familia. Pero como segunda instancia, y más importante aún, creo yo, están las instituciones educativas. Entonces, por ende, cada uno de los maestros, todos nosotros estamos en la responsabilidad de prevenir, brindándole cierta información, ¿no? De manera correcta, precisa y verídica, sin disfrazar, porque ahora los niños conocen a veces incluso más que nosotros, ¿no? Entonces, creo que como institución, como GEL, tenemos que dar la respuesta. Yo respeto mucho a los directores, a nuestros colegas directivos, pero también es una forma a veces de evadir ciertas responsabilidades, porque lo he visto, ¿no? Dicen, pero mi función es esta, detecto, indago, no sé si será cierto o mentira, pero pongo a disposición a las autoridades, y de ahí ya no es mi responsabilidad. Eso creo que no está bien. Mientras nosotros no tengamos actitudes de empatía o de ponerte en el zapato de la familia, en el zapato más aún de la víctima, no vamos a lograr nada, porque en el camino, ¿no? El niño ya pues se agota, ¿no? Se siente hasta agredido, hasta lo más íntimo de su ser, de su alma, ¿no? Frente a ese, primero al haber sido víctima, y luego al que tenga que someterse a todos esos procesos, y que en la mayoría es repetitivo, reiterativo, ni siquiera se enteran, no leen lo que le preguntó, lo que le dijo la instancia anterior. Y ojo con esto, nosotros o las autoridades, ¿no? Frente a todas esas actitudes, el niño abandona, la familia abandona, y se le está poniendo nuevamente en bandeja a su agresor, porque el agresor sale limpio y luego vuelve tal vez a agredirlo, ¿no? Entonces, ese es un problema que si es que no se trata y no se hace acciones de reparación incluso a esa víctima, va a seguir arrastrando, y en nuestra sociedad en realidad, o sea, se va a ver que no hay justicia, y son los que a veces por el resentimiento ya ingresan pues a delinquir o tener actitudes ya negativas en la sociedad, ¿no? Eso sería, doctor. Muchísimas gracias por haberme dado el espacio. Sí, gracias, más bien. Sí, creo que el profesor Rondán citó de acuerdo a la lectura. Creo que en un sano juicio, pues, todos los directores seguro tienen la empatía, y con la recomendación que usted está haciendo, claro, tenemos que ser empáticos, no ser indiferentes, porque eso ya no sería nuestra función, ¿no? Ya simplemente agradeciéndoles a todos los asistentes. Esto está siendo grabado y lo vamos a enviar a los directores que no han podido entrar a la reunión, para que pongan su asistencia en forma diferida, ¿ya? De repente se les va a pasar de repente una pequeña pruebita de lo que se ha dictado a los profesores que van a seguir en tiempo diferido. Muchas gracias, y será hasta la próxima oportunidad, porque son una serie de charlas. La próxima semana seguro que nuestros abogados que tenemos acá en Carhuaz van a ser los expositores, y vamos a estar muy atentos. Gracias infinitamente a todos los que han asistido a este webinar. Muchas gracias. Hasta luego. Excelente.